Vamos a pasar a la palabra de Dios y vamos a orar, ¿les parece? Para que el Señor nos ayude en este tiempo. Cierren sus ojos. Señor mi Dios, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, aquí estar reunidos una vez más y nos disponemos a abrir tu palabra, Señor. Señor, hemos puesto los planes que hemos anunciado, el proyecto que hemos anunciado, Señor, y en tus manos lo ponemos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta mañana a revelar tu palabra, lo que tú has mostrado, a ser fieles, Padre, en ella. Dame inteligencia y sabiduría, Señor. Ayúdame con tu espíritu y ayuda a mis hermanos que escucharán tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Cuando estén ahí me indican. ¿Ya están ahí? Versículo 11, por favor. Sí, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Dice el epígrafe o el subtítulo, el ministerio de la reconciliación. Y ahorita les voy a decir cómo se llama el tema de hoy. Ya lo vieron ahí en pantalla. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. Amén y amén. ¿Cómo se llama el tema? La reconciliación con Dios. El apóstol Pablo nos ha venido hablando en este capítulo 5 de esta segunda carta, línea tras línea nos ha venido mostrando los altibajos de una vida cristiana en un mundo que muere. Hemos estado aprendiendo cómo deberíamos de ser nosotros los cristianos en un mundo como el nuestro, en el de hoy, que no es nada diferente a los que vivían en el primer siglo, lleno de desesperación, de corrupción, engaño, desesperanza y oscuridad. Hemos visto a lo largo de este capítulo 5 que nosotros como creyentes debemos de demostrar esa luz que llegó en nosotros, esa esperanza que tenemos de mirar al futuro, aún a pesar de las tribulaciones, aún a pesar de las situaciones adversas que pudiéramos pasar. En palabras de Pablo, pues él dice: he de saber que hay un peso de gloria por esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 de Corintios 4:17. Así que, hermanos, nosotros los creyentes que vivimos hoy deberíamos de tener esa luz en nuestros ojos cuando vemos hacia el futuro. ¿Cuál es la luz? A Cristo, solo a Cristo. Y debería de arder nuestro corazón por eso, por esa esperanza, por esa fe puesta en Él. Y nuestro corazón debe de estar así todo el tiempo, para no desfallecer, para no desmayar ante la situación, ante un mundo caído, ante caminar en contra de un sistema totalmente en contra de lo que Dios vino a hacer.
Y por lo tanto, nosotros hemos concluido hace 8 días con un mensaje que quisimos darle el énfasis y hacer un zoom al versículo 10 para tener un mejor entendimiento de lo que Pablo venía mostrando, porque nuestra vida cristiana sí o sí va a ser evaluada en un momento cuando lleguemos con Él, sí o sí. Ya no vamos a tener un juicio como tal, ya lo vimos hace 8 días, versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener 2 enfoques rápidos según esto, según la palabra. Tener un gran respeto hacia Dios por el hecho de que nadie lo puede engañar. Él sabe a ciencia cierta quién eres tú y quién soy yo. Hoy vamos a ver parte de eso. Él sí sabe, Él sí te conoce a ciencia cierta quién eres tú y quién soy yo. Él conoce tu corazón, tus intenciones, tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos. Sabe lo que estás pensando ahorita. Sabe con qué intención llegas aquí. Sabe para qué quieres venir. Él sabe y Él nos conoce, es lo que Él nos dice. Y sabes, un día tú y yo ya sabemos que un día vamos a ser conocidos como realmente nos conoce el Señor. Un día va a pasar nuestra película enfrente de nosotros y nos va a ver y nos va a decir: mira, tal día hiciste, pensaste, dijiste, porque lo dice aquí el versículo. Ya no para juicio, pero ya lo vimos hace 8 días. Pero el otro motivo es para que recibamos algo de lo que hayamos hecho. ¿Y qué has hecho? Porque desde luego que necesitamos entender esto. Dios va a dar coronas. La Biblia habla sobre eso y no me voy a detener sobre eso. Pero hay un trabajo que hacer. Hay algo que Dios hizo en ti y en mí. Nos dio una nueva vida, una regeneración. Puso su espíritu. Pero no es para quedarnos ahí. Dios quiere que tú y yo seamos unos agentes. ¿Agentes? Que hoy vamos a entender cuáles. Unos embajadores de Él en este mundo. Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos. Y hermanos, esto es importante, tener muy presente que Pablo le está hablando a cristianos en ese primer siglo. Es necesario que todos comparezcamos. Seremos vistos de tal manera con los ojos que Dios nos ha visto siempre. Entonces, la pregunta es: ¿qué debo de hacer? ¿Qué he hecho? ¿Y qué respuesta daré de aquí en adelante? Porque yo con el Espíritu hoy en mí lo entiendo que Dios me está demandando algo. Hay un principio bíblico que rige todo esto, que hay más bendición en el dar que en el recibir. ¿Estás de acuerdo? Y no solamente se refiere a lo material, a las cosas que... No, se refiere a lo espiritual. Si Dios te puso algo, compártelo. Eso que te ha dado Dios, compártelo. Porque hay mucha bendición en lo que compartimos, cuando es bíblico, cuando es de Dios. Así es que nuestro Dios es un Dios justo. Y si Dios es justo, pues Él sabe. El apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, tendrá sus galardones en el cielo. Y sería injusto que alguien que recibió al Señor y que pues siempre estuvo ahí, que no, pues yo no pude hacer nada y esto, le pusieran lo mismo, ¿verdad que no? No, es un Dios justo. Ya entendimos que no es lo mismo pasar de panzazo al cielo que pasar trabajando en su obra. ¿Están de acuerdo? Ya lo entendimos, ¿verdad? Así es que nuestra vida cristiana es una vida activa en todos los sentidos. Por eso es que cuando uno dice: ay, eres cristiano, qué aburrido. No, pues no lo conoces. No lo conoces. No, nada aburrido. Es una experiencia hermosa, maravillosa, diaria, día con día. Y a mí me da mucho gusto, y lo digo, recibir llamadas de jóvenes que ya no están acá, que se están enfrentando, que son de la iglesia, que están estudiando fuera, pero que se están enfrentando a la realidad propias del desconocimiento de un mundo caído. ¿Cuáles? El ataque a su fe. Y me hablan y me preguntan: pastor, es que fíjate que me están preguntando. Tranquilo, es esto. Escucha el mensaje del domingo, le dije. No debatas, no pelees, no discutas. Prepárate, dice Pedro, con mansedumbre para dar buena respuesta. Es decir, estudia, prepárate. Así es que, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que hacer y pensar.
Esta predicación que hoy vamos a recibir es dada por Dios para dos sentidos. Uno, para que después de que hayas escuchado y conocido que no es lo mismo ser un cristiano que pasa ahí me salvé con un 6, a que pases realmente bien y que tienes que hacer algo. Hoy vas a entender eso. Y el otro sentido es que quizás tú hoy debas de recibir este mensaje y el tema se llama la reconciliación con Dios. Es algo muy importante la reconciliación con Dios, entenderla. La reconciliación es un tema central en nuestra fe cristiana, es un acto de amor divino que restaura nuestra relación tanto con Dios como con los demás. Y vamos a ver ese llamado hacia la reconciliación, porque hermanos, muchas veces la mente entenebrecida, la voluntad rígida que la ceguera espiritual nos marca, no cedemos hacia esa reconciliación, nos negamos. Antes así estábamos, y no me adelanto, ya lo veremos en el día de hoy. Vamos a iniciar con el versículo 11, como inicia Pablo, para ir desglosando. Nosotros como Casa de Oración Villahermosa Sur vamos estudiando versículo a versículo, no a profundidad, vamos tomando los principios aplicables tanto en esa época, el contexto, pero hoy los aplicamos a la actualidad, para conocer y estudiar de una manera, pues digamos que ágil la Biblia y conocer. Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué vemos, mis hermanos? Pablo, escucha, está conectando el versículo 10 y todo lo anterior con su propia vida. Conociendo pues, dice, es decir, todo lo que ya dije y todo lo que hemos leído, conociendo pues el temor del Señor, Pablo está poniendo en esa balanza perfecta de la palabra de Dios su vida, su intención. Él tiene limpia su conciencia de decir, yo me estoy presentando con ustedes de una limpia conciencia porque yo le temo al Señor. Y yo quiero que entiendas algo. Pablo no está hablando de ir predicando del fuego del infierno y la condenación para que la gente venga a Cristo. No, no es ese temor. El temor es el respeto a Dios. Y quiero dejar bien claro esto, porque Dios nos bendice con su amor, con su bondad, con su misericordia, para traernos a Él. Y que esa sea la base de nuestro testimonio de un corazón transformado, y no la amenaza ni la coerción para hacer cambios solamente externos. Fíjate cómo lo dice, solo escucha, no vayas. Salmo 67:7 dice, así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá, en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere? Estúdialo en tu casa, el Salmo 67, es hermoso porque Dios nos está trayendo con su amor, con su bondad, con su misericordia. Me tomé prestado esto que lo tomé de una clase con un querido pastor que saludo, está en Inglaterra, digo en Londres, y me encantó porque dije, aplica precisamente a lo que hoy voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces predicamos, no, es que si no llegas te vas a ir al infierno y te vas a quemar en el infierno. Todavía hay gente que ni cree en el infierno. Primero que conozcan a Cristo, que conozcan su amor, que conozcan su bondad, lo que hizo, su obra. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos con Él. Desde luego que hay un lugar de castigo, desde luego. Pero no podemos predicar de esa manera. Tenemos que predicar a Cristo. Es Él el que debe de hacer el cambio, es Él el que debemos de seguir, no por el miedo, no por la coerción. ¿Se entiende? El apóstol Pablo en su propia vida se está enfrentando a esto. Cuando él dice, sabiendo y conociendo que Dios es bueno, bondadoso, que no cambia a pesar de que mis vidas, mis errores, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el mismo. Dice Pablo, quiero que cada momento de mi vida cuente, no quiero desperdiciar mi vida, no quiero pasarla fingiendo algo que no soy y quiero mostrarme quién soy. Eso es lo que está diciendo, conociendo el temor. Quiero ser sincero y abierto y genuino de todo lo que digo y todo lo que hago. Por eso dice Pablo, a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Escucha,
para que se entienda un poco mejor. Nueva Traducción Viviente, este versículo 11. Lo vamos a entender mejor, lo que les estoy diciendo. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, entendemos lo que hacemos, los pastores, los ministros, los que servimos, trabajamos, dice Pablo, con esmero para persuadir a otros, para convencer, para mostrar. Dios sabe que somos sinceros. Wow. Y espero que ustedes también lo sepan. Esto para mí, se los he dicho, esta carta me ha confrontado mucho, me ha enseñado mucho. No podemos pararnos aquí a tratar de mostrar a alguien que no somos. Debemos de ser sinceros, reales, íntegros. Vamos a aprender un poco más sobre esto, porque no necesitamos andar levitando. Somos hombres, somos humanos, somos de carne, erramos, fallamos, pero llegamos al Señor ahí para arrepentirnos, para pedir perdón. No somos perfectos, lo seremos. ¿Se entiende? El temor del Señor no es el sentido de temblar ante Dios, sino de respeto por Dios, el conocimiento de que Dios es el Dios de la verdad y que nadie puede manipular eso, nadie puede escapar de la verdad, de lo que Dios sabe acerca de ti y de mí, nadie. Es lo que está diciendo Pablo. Nadie puede implorar a Dios y decirle: ay Señor, por favor, pasa de largo esto que tú viste. ¿Tú crees que Dios es así? Es un Dios justo. Pablo lo sabe. Esta carta va en dos sentidos: predicador y oveja. ¿Por qué? Porque Pablo dice, y a ustedes su conciencia les delata si realmente somos así o no. Y saben, lo he dicho mucho, ustedes tienen el Espíritu Santo y disciernen. Y tú sabes cuando es de Dios y cuando no. Algo te dice, entonces empiezas, y es necesario estar en oración, que Dios te muestre y que te revele. Nadie puede escaparse de eso de Dios, nadie. Es un Dios que no hace acepciones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículos 12 y 13. Fíjense, Pablo está preparando el camino hacia llegar hacia el tema central de lo que es este pasaje, la reconciliación. Y quiero que lo vayamos entendiendo de esa manera, porque no podemos venir a hablarles de la reconciliación sin entender lo que Pablo está diciendo anteriormente. Soy un ministro puesto por Dios. Tengo la conciencia tranquila y ustedes lo saben. Y voy a leer el versículo 12 y 13 para que entendamos mejor esto, para ir preparando lo que Pablo estaba preparando. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros. Escucha, para que tengas con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Perdónenme, voy a volver a recurrir a este versículo en Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo vas a entender lo que hemos ya explicado desde el inicio de la carta. Esta carta fue hecha para dar respuesta a los ataques que el apóstol Pablo estaba recibiendo por esos falsos maestros. Escucha, versículo 12, Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener misterios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Pareciera que esto lo escribió hace 3 días en ministerios que tú conoces y yo conozco, donde se jactan de ser espectaculares, donde se muestra más al hombre que a Cristo, donde los púlpitos dan más realce al que predica, al que dirige, al que canta, al que sirve, que al mismo Señor. No, Pablo está diciendo, no, lo que yo estoy haciendo es mostrándoles quién soy, sinceramente. Dios me conoce y sabe, por eso me puso. Y vamos a entrar ahorita a la historia de Pablo un poquito. Esta carta es eso. Está dando respuesta a esos ataques de esos falsos maestros, escucha, que aseguraban que Pablo no tenía ni la inteligencia, ni la elocuencia, ni la personalidad para ser un ministro. Lo señalaban de cosas que gente amaba y que ama hoy por hoy. La gente ama lo externo, lo de afuera. Les encanta la elocuencia, les encantan las palabras rimbombantes, les encanta. Dice Pablo, no, Dios me conoce, lo que estoy hablando, Dios lo sabe, sabe quién soy. Y ustedes deberían de saber eso, y con eso ustedes deberían de estar orgullosos de mí. Escucha, y esto es bien importante, lo he explicado, ni siquiera Pablo está diciendo defiéndanme, y yo se los he dicho.
Es lo peor que tú puedas querer hacer, defender a tu pastor. No, nunca lo hagas. Defiende a Cristo con amor y pasión, porque tú y yo somos humanos y vamos a errar. No pongan los ojos en mí, no, porque si no nos vamos al hoyo todos. Pon los ojos en Cristo. Y si yo me equivoco, pues acércate con todo el amor. Deja las armas allá afuera y dime, oye pastor, creo que esto, ¿cómo ves? Pues sí, va, ¿cómo ves? Y lo estudiamos y lo vemos, ¿no? Pero no peleamos. Hermanos, esto nos tiene que llevar hacia el amor, a la unidad, al crecimiento. ¿Se entiende? Sí. Pablo apela a la conciencia tranquila y en paz de él, porque Dios conoce su andar, su conducir. Él sabía y lo pone delante de Dios que él era sincero, que él era fiel a su llamado de proclamar las buenas nuevas de reconciliación. Cuando uno vive para la alabanza humana, ¿sabes lo que está pasando? Estás exaltando más tu reputación que el carácter que Dios quiere formar en ti. Y precisamente es lo que el carácter te va a pedir cuentas el día que nos presentemos delante de Dios. Él no te va a decir, yo tenía 4,000 followers. Pues sí, pero puros del diablo. No es cierto, dijera Dios. No, pues eso va a la carne. No, el Señor va a buscar el carácter. Sí, aguantaste, soportaste. Qué bueno. Ahorita vamos a ver, porque tú y yo anhelamos escuchar: pasa, buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco y en lo mucho. ¿Se acuerdan? ¿No anhelas eso? ¿No anhelan eso? Bueno, no me espanten, nos regresamos entonces a qué. Es eso. Nosotros, hermanos, necesitamos entender esto, que no necesitamos la alabanza de nadie, y por favor no lo hagamos, ni lo promovamos. No, hermanos, esto es para el Señor, es la gloria de Dios. No le robemos ni una pizca. Salmo 115, nada. La gloria es tuya, Señor. La gloria es de Dios, hermanos. Pero así es el hombre. El hombre, ¿sabes qué ve? Lo externo. Tú te sabes de memoria, 1 Samuel 16:7. Solo velo en la pantalla. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Y eso es lo que nos debe de importar a nosotros, los que predicamos, los que servimos, y a ustedes también. Que Dios no está viendo lo que tú haces, cómo eres, dónde estás, qué tienes. Lo que Dios está viendo es tu corazón. Y la manifestación externa de lo que ha sucedido internamente tiene que dar reflejo precisamente a eso. Un carácter, el carácter de Cristo. Pero fíjense, vamos poco a poco. ¿Tienen tiempo? Bueno. Pablo sabía el costo del llamado de Dios. Pablo sabía lo que Dios, lo que Jesús mismo había hecho y dicho años antes cuando tuvo el encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan? Recuerda, Hechos 9:16, le dice Jesús a Ananías: Ananías, él es instrumento escogido por mí y sabrá lo que ha de costarle llevar mi palabra. Y le costó. Ahora recuerda, Pablo era el perseguidor, y de perseguidor se convirtió a perseguido. Por eso lo tachaban de ¿qué? De loco. ¿Te imaginas qué es lo que crees que pronunciaba Pablo cada vez que tenía un encuentro con alguien que no lo conocía y que sabía de su vida anterior, llamado Saulo? ¿Qué crees, Pablo? Imagínatelo. Espérate, es que déjame decirte, llegó una luz tremenda, me tumbó. Pues claro, está fuera de sí. Imagínate un momento por eso. Ahora escúchalo. Hay 3 partes en Hechos que se comparte la conversión de Pablo. Eso nos marca que es muy importante, porque resalta, es algo impresionante. Y tú y yo hemos pasado por eso. Tú y yo venimos de ahí. Tú y yo señalábamos a los cristianos, a los de fe. Yo lo he dicho mucho: quita eso, no me lleves, no, por favor. Así éramos. Es un buen ejemplo de lo que éramos antes. Hechos 26, acompáñame por favor, versículo 9. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Hechos 26, vamos a ver un poco de la conversión de Pablo, ¿sale?
Dice Pablo ahí, está hablando con Festo, está hablando con Agripa, el gobernador. Le dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré ¿a qué? En cárceles a muchos ¿de quién? De los santos. Aquí lo pueden ver. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, ¿qué dice? Castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, ¿qué dice? Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dice en ese, relata su conversión. Eso dice el epígrafe. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, entiéndase, cartas de los obispos, y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, él está dando él se está haciendo su defensa ante el rey. Dice: cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate, o sea, qué resplandor, más. Dice: la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua, ¿qué? Hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces con entre el aguijón. Eso se entiende que pues, es una astilla en la madera y le estás pateando tú mismo y te estás lastimando. Dura cosa, te vas a lastimar. Eso es lo que Jesús le estaba mostrando. Tú estás persiguiendo según a los seguidores, pero me estás persiguiendo a mí. Te estás dando de patadas tú mismo. Entonces, versículo 15, yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: ¿quién dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Sabes? Tú puedes leer esto y te apasiona. Te metes y dices: qué tremendo. Solamente Jesús pudo haber hecho eso. Solamente Jesús pudo hacer un cambio de esa manera. Solamente Jesús pudo dar el entendimiento a alguien que pensaba que estaba defendiendo la fe, defendiendo lo que era la causa de Dios. Y no, dijo Jesús: no, estás equivocado. No es así. Estás persiguiéndome a mí, y cuando estaba persiguiendo a los hermanos. Por lo tanto, la gente pensaba que Pablo estaba loco. Por eso entré así. Porque el versículo 13 dice, Pablo, versículo 13 de 2 de Corintios 13, porque si estamos, ¿qué? Díganlo, locos. Versículo 13, 2 de Corintios 5, 13. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Y si somos cuerdos, los falsos maestros estaban diciendo que Pablo estaba loco. Estaba fuera de sí. Porque imagínense contar esa historia. Obviamente Corintios nos habla acerca de que el espiritual entiende lo espiritual, pero el carnal no lo entiende. Imagínate lo que contaba Pablo acerca de esto. Si 3 veces lo cuenta en la narración de Hechos, Lucas lo relata muy bien. Imagínate, claro que era impactante. Y pues claro, el que no lo entendía pues decía: está loco. Y voy a dar más ejemplos de esto, porque vivir para Cristo y servirle para muchos es locura. ¿Cómo? ¿Qué haces el fin de semana? Bueno, el sábado llego aquí temprano y empezamos a estudiar, recibimos, damos consejería. ¡Qué loco! De verdad que están locos ustedes, están locos. ¿Y el domingo qué hacen? Pues llegamos aquí temprano, tenemos reunión de servidores y estamos aquí, y después tenemos la reunión general y después no nos vamos hasta que eso queda limpio y salimos de aquí 3:30. Si bien, ¡qué locos! Bueno, ¿y a qué horas tienen vida? Ahí es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es locura. Pero para esto hay que entenderla en el espíritu, y tiene que haber una transformación, y tiene que haber un encuentro con el Señor personal. ¿Estás de acuerdo? Hoy se entiende. Muchas veces la gente nos ve como locos, pero esto no es nuevo. 1 de Corintios 1 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios. Y es locura. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Hermanos, tú compartes la palabra. Ay, no, no me digas con esas locuras a mí. No. Mira, la verdad es que yo vivo mi vida, soy libre, tengo libertad según ellos.
según ellos, pero están encadenados y no se han dado cuenta que son esclavos del pecado. ¿Están de acuerdo? Esto no es nuevo. Ahí mismo en Hechos 26, en la conversión de Pablo, en la defensa de Pablo, ya el rey lo interrumpe y le dice en Hechos 26, 24: Pablo, estás loco, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Porque lo veían escribir y escribir y escribir. Estás loco. Y luego le dice en versículo 28, creo: por poco y me persuades de ser cristiano, porque ya casi lo estaba convenciendo. Casi se para: sí, Señor. Pero dice el rey: no, qué bueno. Estás loco. Hermanos, no solo a él, a nuestro maestro, a nuestro Señor. Traducción del lenguaje actual, Marcos 3, 21. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Y yo ahí me vi, dije: ay, mis familiares, está loco, es serio. ¿Quién sabe qué le pasó? Si no era así, para la gloria de Dios ya no soy lo que era antes. Y no soy perfecto y no soy yo el ejemplo, pero tú y yo estamos ahí. Para la gloria de Dios no somos lo que éramos antes. ¿Estás de acuerdo? Solamente Dios nos pudo hacer el cambio, solamente Dios nos transformó. ¿Es locura? Claro. Pero Pablo, me gusta cómo lo dice: si estamos locos es para Dios, gloria a Dios. Y si estamos cuerdos es para ustedes. Me encanta cómo lo dice Pablo. Así es que, hermanos, ¿cuántos locos hay aquí, por Dios? Gloria a Dios. Yo me pongo ahí. Sí, sí. ¿Se entiende, verdad? Pero fíjense, sigamos con lo que dice Pablo, versículo 14, porque ese es lo que da el fundamento a todo esto y va preparando hacia allá. Versículo 14: porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, aquí vemos un gran motivo, otro más en la vida del apóstol Pablo. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Algo que a ti y a mí es lo que decíamos hace rato: el amor de Cristo. Lo leímos cuando pasamos aquí, que Dios puso una palabra. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo... Nada, nada. El amor de Cristo nos constriñe. Es una palabra que significa que nos controla, nos saca de nuestros esquemas, nos motiva y luego nos guía de hacer lo que estamos haciendo hoy. Es eso. Tú piensas en el amor de Dios. Cuando tú entiendes cómo Dios te amó estando ahí en esa cruz, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a ir a compartir al hospital, por ejemplo? Para darles esperanza. Aquellos que están... Vamos, hay una esperanza, porque el amor de Cristo nos constriñe y eso nos motiva, nos mueve. Cuando tú ves a alguien en necesidad y en desesperación, ¿qué es lo que haces? Te acercas, empiezas a orar, y si Dios te dice: habla, habla, proclama el evangelio, proclama su palabra. Hermano, eso marca los límites de lo que deberíamos tú y yo hacer o no hacer. Eso es lo que a Pablo le motivaba, lo empujaba a soportar, a entender, a pasar, a padecer. Pablo no se preocupaba por qué iba a comer, dónde iba a estar, porque sabía Pablo que donde más iba a estar era en la cárcel. Sí, era casi una constante de la vida de Pablo, las cárceles. Yo creo que si alguien le pregunta: oye, ¿a quién? Pregúntale a Pablo: oye, ¿cómo está Filipo? ¿Qué onda, Pablo? Oye, fíjate que ahí está así. Oye, ¿y Roma cómo? No, fíjate que aquí. Y allá sí dan de comer, pero aquí no. Aquí dan latigazos. Oye, el carcelero, ese era Pablo. Hermanos, esto es algo que no solamente lo entiende el que tiene el Espíritu, el amor de Cristo. Porque entender el sacrificio hermoso y maravilloso es ahí donde ciertamente a veces a ti y a mí, como cristianos, como hijos de Dios, nos aterroriza o nos detiene hacer mal o actuar mal o obrar mal por el temor al Señor, en el sentido, sí, del castigo, claro, también, pero es menor. Pero lo que más nos impulsa hacia trabajar, o lo que más nos empuja hacia soportar, hacia pararnos, a preparar la enseñanza, a meternos diariamente, a estar en oración, a mandarles un mensaje a las hermanas, a los hermanos: estoy orando por ti en la madrugada, aunque lo vean hasta al otro día, estamos aquí rogando por usted. Es el amor de Cristo, hermanos. Es el amor de Cristo. Por eso Pablo empezó como empezó. Dios me conoce y sabe.
Y les dije, esto me confronta, Dios me conoce y sabe, y necesitamos enderezar lo que tenemos que enderezar, porque el amor de Cristo sobrepasa los límites, sobrepasa todo. El sacrificio es hermoso y maravilloso. Efesios 5:25, maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ese es un parámetro tremendo, en sacrificio, en amor, no estar pensando en que me tiene que regresar, que me tiene que dar. Cristo la amó, no por ser fiel, no por ser pura, no, la amó así como era. ¿Se entiende? El amor es maravilloso de Cristo, hermanos. Así es que Pablo está diciendo eso, que eso es lo que lo mueve, lo motiva. Y no hay nada como eso. A Pablo le da un sentido de seguridad, de valía propia. Y ¿sabes una cosa? De buena imagen de él. Recuerda que a Pablo lo tachaban de mala imagen, de que no tenía buen aspecto. Y aquí entra esto para ti y para mí. Muchas veces, ay no, es que estoy bien feo, estoy bien fea, me siento re mal, estoy así. Piensa en el amor de Cristo, cómo te ve Cristo a ti. Piensa, eso cambia también nuestra perspectiva, ¿te das cuenta? Dios nos manda a cuidarnos, claro, ya lo hemos visto, el equilibrio de todo. Pero no te menosprecies, ni te veas indigna, ni indigno. Ante Cristo eres alguien valioso. Sí, nos vemos indignos porque es muy grande lo que Dios ha hecho. Y tú dices, yo ni siquiera tendría que estar, pero es la gracia de Dios. A Pablo le pasaba esto, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando tú entiendes el amor de Cristo un poco, hermano, es un motor a nuestras vidas. Es un empuje a nuestras vidas, es un soporte a nuestras vidas, es un perdón constante en nuestras vidas. Es un perdón constante en nuestras vidas. ¿Escuchaste? Es que me hizo, es que me dijo. Piensas en el amor de Cristo y dices, no hombre, eso no es nada. Es un soporte, dices, no, mira, el Señor, no le tomes en cuenta lo que hacen. Pero tú y yo estamos, ay Señor, ¿ya te lo llevas o te lo mando? No, yo no lo aguanto, ¿no? ¿Sabes qué nos falta? El amor de Cristo. ¿Se entiende? Haz eso. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando de Jesús. Y es que Él nos dio vida. Él nos dio vida, Efesios 2:1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Sí te das cuenta? El paralelismo, cómo entra, cómo entendemos esa parte. Nadie tiene mayor amor que que ponga su vida por sus amigos. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, hermanos. Así éramos. Cristo murió por todos, y somos todos los que hemos estado ahí, que ya entendemos esto. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que entender esto de esta manera. Pablo está hablando en este versículo acerca de que el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos motiva, nos empuja, porque Él sabe de la condición que estaba antes Él y ahora en la condición que está, espiritualmente hablando. Y esto solamente lo entendemos espiritualmente, hermanos, no lo vamos a entender carnalmente. Esto es locura, ay, esto que dice ni le entiendo, ¿cómo? Pero es que pues necesitamos al Espíritu de Dios, y necesitamos morir a nuestros anhelos que no están alineados a la voluntad de Dios. Fíjate cómo Pablo mismo le escribe a los romanos en Nueva Traducción Viviente, Romanos 5, versículos 6 y 10, del 6 al 10. Quiero que lo leas porque es bien importante para entender esto. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino y ¿qué? En el momento preciso, y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, versículo 7, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, casi nadie. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona que dice extraordinariamente buena. Versículo 8, pero esos peros son maravillosos. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo, ¿a qué, hermanos? A morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación ¿de quién? De Dios. Pues como nuestra amistad con Dios
¿qué? Quedó restablecida. ¿Cómo se llama la enseñanza? La reconciliación con Dios. ¿Vamos haciendo clic? Porque ahorita vamos a entrar al tema central. Como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad que seremos salvos por la vida de su Hijo. Y ahora maravilloso. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra ¿qué? Nueva y maravillosa ¿qué? Relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabes? Jesús demostró su amor por el mundo, Juan 3:16. Jesús demostró su amor por la iglesia, Efesios 5:25. Jesús demostró su amor por ti individualmente y por mí, Gálatas 2:20. Lo vamos a ver más al rato. Hermanos, Jesús amó lo que era imposible amar por nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que responder en base a ese amor. Responder, no al miedo, al infierno, no, responder al amor de Cristo. Esto lo tenemos que entender. Hemos muerto al pecado, a nuestro viejo hombre, al cual fue crucificado juntamente con Cristo, para que andemos en una nueva vida. Eso dice Romanos 6:4. Por lo tanto, hoy, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto se lee bien bonito. Y lo podemos, y poner en el WhatsApp, lo podemos poner en tu carro, lo podemos poner en tu Facebook. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Cristo viendo tus anhelos. Y Cristo viendo cómo te metes ahí en el Netflix por tantas horas. Ay, pastor, ya vas a empezar. No, pero dice el Señor, bueno, ¿y cuánto le dedicas a eso y cuánto dedicas? Porque de lo que tú te alimentes, eso te va a controlar. De lo que tú veas, de lo que tú leas, de lo que tú oigas, de lo que tú estés, es lo que va a mostrar tu carácter. Por eso Gálatas 2:20 nos tiene una confrontación tremenda. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahorita vamos a entrar al versículo donde dice que vivimos para Cristo. Hermanos, nuestra vida y servicio debe ser para Cristo, quien nos amó al dar su vida por nosotros. ¿Para quién vives, hermano? No contestes. ¿Para quién vives? Hoy el Señor te pregunta, ¿cuál es tu motivación mayor? ¿Cuál es tu anhelo mayor? No contestes, solo piensa un momento. ¿Cuál es tu anhelo mayor? Piénsalo. Esto es una balanza bien tremenda para nuestra vida realmente espiritual. ¿Cuál es? El Señor nos está hablando y versículos 16 y 17 vamos a ver cómo hoy Dios nos ha cambiado en todos los aspectos, en todos, hasta en la manera en que vemos a las personas y hasta la manera en que vemos a Cristo. Estas preguntas que te hice fueron puestas por Dios en mi corazón, porque Él me dijo, ¿cuál es tu anhelo mayor, Sergio? Porque lo que vas a decir ahorita, que nueva criatura somos, entonces, ¿por qué sigues peleando? ¿Por qué sigues de celoso? Estoy hablando en general, ¿eh? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué sigues viendo eso? ¿Por qué sigues allá? ¿Por qué sigues en ese círculo? Y no es que te ausentes ni que te vayas, no, ahorita vas a entender el equilibrio, vas a ver qué hermoso es Dios. Porque Dios no nos mandó a apartarnos, irnos al cerro y no. Somos lumbreras, tenemos que alumbrar. Pero hay que redireccionar el corazón hacia lo que es la verdad, que es Cristo. Dice el versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Escucha, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, dice Pablo. Fíjate, traducción viviente. Así que dejamos de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que de Cristo solo desde un punto de vista humano.
qué tan diferente lo conocemos ahora en Traducción Viviente? ¿Sabes? Cristo cambió todo totalmente. Mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Ya no veo a las personas como las veía antes, carnalmente, humanamente hablando. Antes yo tenía mis ídolos y hasta los ponía ahí, era mi ídolo. El Señor dice, no, ya no. Tienes que verlo como yo te estoy mostrando realmente, la importancia de quién soy yo en ti. Antes yo señalaba y juzgaba, ese ni cristiano es. Ese ni nacido de nuevo es. Y de ahí venimos muchos, Y el Señor hoy nos dice, no, ya no. Hoy los vemos con misericordia, con compasión. Y decimos, Señor, si yo puedo ser un utensilio para que te alcance, ayúdame. Muchas veces cortamos la carrera, la historia cristiana de muchos. Así que si estuviéramos en los tiempos de Pedro, de María, ya los hubiéramos quitado de la Biblia. ¿Por qué? Porque hubieran dicho, no, pues mira lo que hizo. Adúltera, apedréenla. Mira, lo negó. Ni cristiano era, ni nacido de nuevo era, te lo dije. ¿Se entiende? Ya no los vemos como los veíamos antes. A Cristo mismo, amados hermanos. Antes, ¿qué decíamos? Y nos burlábamos. Y hay muchos que ponen stickers de Jesús y empiezan a burlarse y empiezan a hacer cosas. Y tú te quieres, y te ofendes. Tranquilo, a Dios no necesita que lo defiendas. Lo defiendes con tu testimonio, con tu persona, con tu sabiduría. Por eso les digo, seamos sabios. Queremos a veces compartir el evangelio, pero lo queremos a fuerza, bibliazos. No es así. ¿Sí se entiende este versículo? ¿Sí se entiende? Ya no vemos cómo era antes. Ahora Cristo lo entendemos espiritualmente. Sabemos quién es. Y espiritualmente me acabo de decir, su gran amor me motiva, me mueve al sacrificio, al perdón, a la restauración, a la comunión. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacía Pablo antes? ¿Cómo veía Pablo a Cristo en la carne? Lo consideraba como el líder de una nueva secta, el líder de un nuevo partido, una amenaza para la santa religión. Y dice hoy Pablo, ya no lo veo como lo veía antes. Por eso perseguía, por eso mataba, por eso en Hechos 7 tomó las ropas de Esteban, véanlo. Y por eso dio su acuerdo para procedan, apedréenlo. Ya no, hermanos, Cristo nos ha cambiado la mente, nos ha cambiado todo, la forma de ver las cosas. Lo vemos con sabiduría, pero no ya con la carne. ¿Se entiende? Y sabes algo, por eso te decía, Dios no nos mandó a apartarnos. No, pues entonces no, para no contagiarme me voy, para ya no pecar. No, fíjate lo que dice Pablo en 1 de Corintios 9, 20 al 22, Nueva Traducción Viviente, que ya lo estudiamos y ya lo explicamos. 1 de Corintios 9, 20 al 22. Cuando estaba con los judíos, ahí lo lees, vivía como un judío. ¿Para llevar a qué? ¿A los judíos a dónde? No te juntes con él. No, tampoco es pretexto para que andes ahí. Pastor, estoy en la disco porque quiero llevarlos aquí. No, tampoco, no. Sé sabio lo que está diciendo. Ya lo explicamos en su momento. Ahí entra a las cartas, a la primera carta. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder ¿qué? Llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Vean la sabiduría de Dios. Versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley de judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder ¿qué? Llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, ¿qué? Me hago débil. No, quita ese cuadro. Es maldición. Que no sé qué. Y el fuego del... No. El ídolo nada es. Lo que estás haciendo es cerrar un corazón. Sé sabio. Sé sabio. Poco a poco entenderán que no son... Esos no tienen... Salmo 115, apúntenlo y léanlo en su casa. Ya lo hemos leído muchas veces. Éxodo 20, no te inclinarás. Hay muchas cosas, es sabio. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Pues
Cuando estoy con los débiles me hago como débil. Pero sabes, hay mucho que Cristo y Dios nos está enseñando con esto. A la esposa le dice, si tu esposo es inconverso, con la buena conducta, 1 de Pedro 3, con la buena conducta, con la obediencia, con la sujeción. Ya no lo agarres a bibliazos, ya no estés, no, con la buena conducta, llévalo hacia el camino para que pueda ser salvo. ¿Te das cuenta? Esa es congruencia con esto. Ya no los vemos como antes. Antes obligábamos, queríamos, pues sí, por el mal entendimiento de lo que no podíamos aplicar con el Espíritu, la palabra. Y luego llega algo maravilloso, 2 de Corintios 5:17, que tú y yo conocemos de memoria, porque dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta cómo ya cambió nuestro pensamiento, nuestra forma de ver? Todo ha cambiado, todo ha sido un cambio tremendo. Y dice, si alguno, esta es una promesa para cualquiera puede, de los que han llegado al Señor. Si alguno no hace distinción de raza, de sexo, de posición económica, cultural, de nacionalidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No te has encontrado un hermano en otras partes, no sé, del país, en otro país, y tú dices, soy cristiano, y hablan lo mismo? ¿Sí o no? Nueva criatura es. Si alguno, no importa el tipo de clase, está en Cristo, y sabes, esta es la promesa para aquel que está en Cristo. No es una promesa para aquellos que están centrados en uno mismo, en sus necesidades, en sus anhelos. Es para los que están en Cristo. Aquellos que no están en Cristo no pueden tener las cosas viejas, ya pasaron. Siguen teniendo rencillas, siguen teniendo coraje, siguen teniendo odio, siguen teniendo rencor. ¿Se entiende? Yo sé que a veces lastima esto, pero es la verdad. Estar en Cristo es tener ese perdón constante. ¿Cuántas veces, pastor? Pregúntale a Cristo. ¿Cuántas veces? Pedro, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Siempre. Siempre. Por eso las cosas viejas han, pero ahí está la condicionante. El que está en Cristo. Esa es la promesa, hermano, estar en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo enseña este gran principio. Ha sido una regeneración hermosa que Dios ha hecho. Hermosa. Y esto nos lleva a muchos aspectos de nuestro carácter, de nuestra sujeción al Señor. Y por amor al Señor, yo muchas veces cierro la boca, me detengo, no digo, no hago. ¿Por qué? Porque es Cristo en mí. ¿Se entiende? Es Cristo en mí. Y ahí es donde yo ya hice una regeneración. Dios hizo una regeneración en mí. Y yo pues a veces hasta me dije, wow, esto yo no lo aguantaba antes, ¿eh? No, hombre, si yo era chispitas, vaya. Aquí me hacías y órale, va. Tú me hacías una y yo te hacía tres, ¿no? Ya tengo unos ahí hermanos de Puebla que por ahí andan, pero que eran así chispitas. Pero no, hermanos, nuevas criaturas somos. Ya no me pongo los guantes para boxear. Bueno, algunos sí, pero para ejercicio, pero ya no para pelear. Ya no, a mí no me haces, a mí no me ganas ni una. No, pues sí, todas te gano ahora, porque lo he entregado al Señor. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Somos transformados en una nueva criatura. La obra de convertir a alguien en una nueva criatura, escucha, esa es la obra sobrenatural más grande que puede existir y que podemos palpar y podemos ver. Muchos vienen, hay un milagro, un milagro. Ve a un hombre transformado en el amor de Dios. Velo. Un milagro, quiero un milagro. Ve a un matrimonio que estaba a punto de deshacerse, unido con el fuego del Señor, amándose, perdonando. Ese es el milagro. Es la obra sobrenatural más grande que puede haber. La nueva creación del Señor. ¿No le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Y de veras, hermanos, esto hay que valorarlo y hay que entenderlo de esa manera. Dios ha hecho una nueva creación en nosotros, una nueva naturaleza
Qué hermoso es cuando la familia va caminando en ese sentir y que ya han entendido esto y pues ya no, ya debe de haber soporte, aguante, entendimiento, perdón. Pero si en la familia no lo hay, pues debe de mostrarse más de los que son ese aguante, ese soporte y ese perdón para que los alcancen. ¿Sí se entiende? Hermanos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Diario necesito yo estar entendido esto solamente a través de lo que dice su palabra. Solamente. Si yo me desconecto de esto, hermanos, me robaron. Ahorita me la va a pagar, ahorita lo voy a ver, voy a querer. No estoy diciendo que no haya leyes y que no se respete lo que Dios dice, pero cuando tú tienes a Cristo, lo demás es lo de menos, y entiéndase todo, lo demás es lo de menos. Necesito estar ahí porque diario necesito morir a mí mismo. Por eso necesito estar conectado al Señor. Muchas vides hay, dice Juan, muchas, pero yo soy la verdadera, dice el Señor. ¿Cuál es la vid que te está controlando? ¿De qué te estás alimentando? Somos muy ritualistas y hacemos muchas cosas y queremos y pretendemos que con esos rituales yo ya soy más. No, el Señor santifica en el corazón, no en lo externo, no en las apariencias. Y lo interno es lo que verdaderamente tiene el valor para Dios. ¿Se entiende? Bueno, espero, hermanos, porque necesito que Cristo haga en mí esa nueva obra. Fíjense cómo lo dice Efesios 4, del 22 al 32. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Me avisan cuando estén ahí. ¿Ya lo tenemos? Desháganse ¿de qué, hermanos? De su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua ¿qué? Manera de vivir, que está, ¿cómo está? Corrompida. ¿Por qué, hermanos? Por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que ¿qué? Que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, ¿se dan cuenta? Creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de ¿qué? Y empieza una tarea, fíjense, cosas que tú y yo hacíamos antes. Dejen de decir ¿qué? Mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo ¿qué? Los controles. ¿Se dan cuenta? Las cosas viejas pasaron. Ya yo era bien enojón. Yo no aguantaba. Yo era de esos. No dejen que el enojo los controle. No permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado. Es decir, no dejes que pase mucho tiempo. No, de inmediato. Versículo 27. Porque el enojo ¿qué? Da lugar al diablo. Eso hoy lo vemos en muchos. Impulsos diabólicos, que a veces hasta muerte por un enojo. Si eres ladrón, ¿qué dice? Deja de robar. Wow. Y tú a lo mejor me puedes decir, pastor, pero pues eso ya no aplica en nosotros. ¿Seguro? ¿Pagas tu luz correctamente o tienes un diablito ahí? Y se me ocurrió nada más así, digo, aquí cayó. ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos ahí? ¿Cómo andas en tus balanzas, en tus negocios? ¿Cómo andas? Robar implica todo eso, Ay, no, por acá, gánale el SAT por acá. Ah, sí, eso es robar. Ah, pero es que es mucho. Bueno, pero Dios lo sabe. Y a ti no te puso por juez, te puso para obedecer. Entonces, deja de robar. Si eres ladrón, deja. En cambio, usa tus manos, ¿qué? En un buen trabajo y digno. Y luego, ¿qué dice? Ahí está el principio. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Y luego comparte. Y luego generosamente. Di a ti mismo, tengo que compartir generosamente. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6. Con los que tienen necesidad. No tienen idea qué bendición es esta ofrenda del amor. No tienen idea. De veras, hermanos. Es una hermosa bendición que nos han dicho los hermanos, las hermanas, cómo les ayuda un kilito de arroz, algo. Pero esto habla en general, no nada más ahí, en general. ¿Se dan cuenta? La nueva naturaleza. Lo que antes no hacías, yo llevarle a una familia que ni conozco hambre. Primero mi mamá, primero mi papá. Así éramos, ¿sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Yo a él? No, hombre, ¿qué va a hacer?
Pues que trabaje el flojo. Hermanos, esto es realidad. No empleen, wow, versículo 29, un lenguaje ¿qué? Grosero, ni ofensivo. Es que si hablo yo soy directo, así soy yo. Ni modo, pastor. Así soy yo, directo. Bueno, quítale esa parte, bórrenlo. Para ustedes no aplica esto entonces. Que todo lo que digan, ¿qué dice? Sea bueno y útil. Ay, wow, eso ya es tremendo, ¿no? Esa es la nueva naturaleza, ¿se dan cuenta? Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras, ¿qué? Resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque mira, muchas veces se los compartí en la semana. Para todos los que no están en el grupo de la iglesia y quieran estar, todos los días compartimos enseñanzas, unas reflexiones que nos enseñan mucho, pero compartimos a veces partes esenciales para la crianza. Y muchas veces esto de emplear lenguaje ofensivo, eres un inútil, hijo, no sirves para nada, esto y el otro, y wow, y somos cristianos. ¿Se entiende? ¿Y sabes lo que haces? Se entristeces al espíritu, se contrista, se apaga. Y en lugar de ser controlado por el espíritu y hablar sabiamente, pues claro, el coraje me dominó. Todo está explicado aquí, lo estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Esa es la nueva naturaleza, ya lo viejo ya pasó, es lo que ha hecho Cristo. Líbrense, versículo 31, líbrense de toda amargura, wow. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Quién lo hace? ¿Tú crees que lo vaya a hacer un filósofo? ¿Tú crees que lo vaya a hacer un terapeuta que puedas hacer estos cambios? No, solamente Cristo, solamente el amor de Dios. Por eso estamos preparando el camino para hacia la parte esencial. ¿Se dan cuenta? Versículo 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean ¿de qué? De buen corazón. Me detengo. Y grábenlo y subrayenlo y pónganselo en su corazón, en su mente y sean amables. ¿Cuántos dicen amén? Di, tengo que ser amable. Ya cerré los ojos, yo también. Tengo que ser amable. Ese pastor, ¿cómo insiste en eso? Pues no sé por qué, pero algo está pasando. Tengo que ser amable. ¿Se entiende? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado. Yo creo que esto hay que estudiarlo mucho. Valdría la pena una serie ahí, tremenda, hermosa, Efesios 4. Ya que preparamos el camino, ya que vimos cómo éramos antes, porque de aquí tenemos muchos todos, ¿sí o no? Seamos sinceros, todos tenemos muchos de ahí. Y todavía, porque no somos perfectos, hermanos, sí, verdaderamente tenemos mucho. Pues ahí viene lo central, versículo 18 y 21. De 2 de Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios. Wow. Es que no, hermanos, no podríamos tú y yo hacer estos cambios que nos está diciendo Dios. No podríamos detenernos, no podríamos ser amables, no podríamos ser de buen corazón, no podríamos tener palabras que edifiquen. Iríamos en aumento en maldad, porque lo dice Mateo 24:12. Iríamos en aumento y cada vez seríamos peor y peor y buscaríamos venganza y buscaríamos esto y el otro y que me la pague y esto y el otro, más, acumulando ira para el día de la ira, dice la palabra. Solamente Cristo, y esto proviene de Dios, Pablo lo sabe, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amados hermanos, es a Cristo a quien debemos de ver. A Él es al que le merecen todos los aplausos, todas las honras, toda la gloria. Todo está hecho por Él y para Él. Él es el único que sí nos hace un cambio verdadero. Él es el que sí cambia verdaderamente. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, tremendo para ti, para mí. Cuando Dios te reconcilia, cuando Dios te llama hacia tener una paz con Él, el perdón con Él, ¿sabes qué pone en ti? El ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para ir a compartirlo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo está hablando por él, pero también por ti y por mí. Ir y predicar a todo mundo el evangelio. ¿Estás de acuerdo? Así que somos, ¿qué, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador?
es una representación de alguien o de algo, de un país. Está en otro país, el embajador de Estados Unidos de México está en Estados Unidos, pero no pertenece a Estados Unidos, es de México. Tú y yo no pertenecemos a este mundo, ¿cuántos lo saben? Entonces, ¿por qué te aferras tanto al mundo? ¿Por qué planeas tanto? Ay, es que ¿por qué quieres tanto el éxito? Te vuelvo a decir algo, no estamos hechos para tener éxito y progreso sin Dios. Ay, no, ya me voy de aquí. Pues déjame orar por ti. No, te vas a ir al hoyo con tu ego, con tu orgullo y con tu soberbia. El éxito y el progreso sin Dios es lo que genera. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Por eso, hermanos, somos embajadores. Ya no pertenecemos aquí. Ya no. No estoy diciendo que dejes de trabajar, ¿eh? No, es que el pastor dijo. No. Y no he dicho que dejes de esforzarte, no. Pero sí tenemos que tener una centralidad primaria en nuestras vidas, que es Cristo. Los ojos puestos en Él. Buscad el reino de Dios, ¿qué? Les dejé una tarea a los servidores, también se las dejo a ustedes. Investiguen la palabra buscad en griego, sus implicaciones, sus connotaciones. Buscad el reino de Dios y su justicia. Búsquenlo, busquen. Y todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Pero muchas veces buscamos la añadidura antes que el reino. Nos enfocamos en la añadidura y estamos ahí y peleando y discutiendo y nos desgastamos buscando la añadidura en lugar de buscar el reino. Pero cuando Dios te dice perdona, no, me voy a la añadidura. ¿Se entiende? Somos embajadores para pronunciar esto, el mensaje. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Voy a desglosar esto muy rápido. Estaba dando una introducción de lo que era el ejemplo. Les dije que sí tenían tiempo, pero pues es que venimos a estudiar la palabra, ya casi acabo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo dice que todo esto proviene de Dios. ¿Todo qué es? Todo lo que ha dicho. En el capítulo 5 nos ha dicho que no somos de esta carne, que este cuerpo se está envejeciendo, que cada vez te duele más la espalda, las rodillas y que usas el ibuprofeno 3-7 veces por semana porque la migraña cada rato te da y cosas como esa, y luego tienes que andar buscando hasta muchas cosas. Pero dice Pablo, pero este cuerpo que se va desgastando, el hombre interior va creciendo. Así debería de ser. ¿Cómo va creciendo? No por los sufrimientos, no por el dolor de cabeza ni por el dolor de rodillas, no. Va creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Se entiende? Bueno, todo eso, que Dios nos amó y por lo tanto mandó a su Hijo a morir por nosotros, que Dios solamente nos pudo dar esa libertad a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que nos espera un cuerpo nuevo y un hogar nuevo allá en el cielo. Todo lo que ha dicho. Y se trata de Jesús. Eso es lo que conecta a Pablo con todo eso. Y luego dice que nos ha dado este ministerio de la reconciliación. La reconciliación significa hacer las paces con alguien, en este caso con Dios y con los demás. Eso es reconciliación, porque pero yo no estoy peleado con Dios, pastor. Ah, ¿no? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Yo sí creo en Él. ¿Vives para Él? Bueno, sí, a mi manera. Ese es el problema. No a la manera de Cristo. A la manera, pero es que ¿cómo puedo ser? Pues con esto, sabiendo. Es que yo sí creo en Él. Bueno, qué bueno que creas en Él, pero ahora obedécelo. Si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Eso enseña la Biblia, hermanos. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, Efesios 2:1. Éramos hijos de ira, Efesios 2:3. Nuestro entendimiento, nuestra voluntad estaban entenebrecidos, cegados, y nuestro corazón estaba caído, Efesios 4:17 al 18. Pero Dios tiene el plan maravilloso de que tengamos un arrepentimiento genuino al escuchar todo esto y llegar hacia el Señor y reconciliarnos con Él. Y por eso es que Dios, hermanos, estaba con Cristo reconciliando, dice el versículo 19, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo nos sustituyó a ti y a mí. Esa es la sustitución de Cristo en nuestras vidas. Nadie lo podía hacer, solamente Él. Fíjate, ya lo leímos, Romanos 5:9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre, nueva traducción viviente, de Cristo,
con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Nadie buscaba al Señor, nadie. Romanos 1, 2, 3, léanlo en sus casas. Por obviedad de tiempo no puedo abarcar todo esto, hermanos, pero si tú y yo somos embajadores de Cristo cuando fuimos reconciliados con el Señor, y el Señor te llama hoy en esta mañana para que tú proclames esta verdad, lleves esta verdad hacia la reconciliación de todos aquellos que no lo han hecho, hermanos, debemos de entender esto. Es maravilloso ver cómo nosotros en nombre de Cristo, nos dice Pablo en el versículo 20, que ruegues en el nombre del Señor que se reconcilien. Es un ruego, que eso es un lamento, eso es algo que tú te debe de doler. Sobre todo, pues, obviamente queremos que nuestra familia conozca al Señor y hay que estar rogándole al Señor. Ruéguenle a ellos también, hijo, por favor, yo te ruego en el nombre del Señor. En el nombre del Señor reconcíliate con Él. Lo que estás haciendo no es la voluntad de Él, no estás en el camino. Y estar orando. ¿Cuántos lo creen? Hazlo, amado hermano. Este texto dice que nosotros debemos de predicar esas nuevas. ¿Y sabes cómo hace Dios posible esta reconciliación? Dice el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Escucha, esto es hermoso y maravilloso, porque Pablo, inspirado por Dios, no dice Jesús fue pecador, no. Es muy cuidadoso en las palabras. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él no pecó en nada. Él fue puro, Él fue santo, Él fue íntegro en todo. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Jesús no era un pecador, ni aún en la cruz. En la cruz Él lo trató como si Él fuera un pecador, pero el pecado estaba fuera de Jesús, no dentro de Él, y no era parte de su naturaleza como lo es de nosotros. ¿Se entiende? Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero fue tratado como si fuera culpable. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Él. Él tuvo la voluntad de estar ahí. Él dijo: Padre, yo voy, envíame. Estoy parafraseando lo que Jesús hizo en la eternidad. Yo sé que esto es un gran misterio y yo sé, y pueden quemarse los fusibles, los cables y todo lo demás. No podemos entender esto. Algún día lo entenderemos, eso sí, cuando estemos con Él. Pero por fe lo creemos. Y luego dice algo maravilloso: para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Escucha esto, por favor. Con esto termino. Jesús tomó nuestro pecado, pero nos dio su justicia. Entiende este intercambio, porque esto es maravilloso y muy fuerte, muy profundo. Nos dio su justicia hecho por el amor de Él. No solamente recibimos el derecho de estar delante de Él en base a que creemos en Él. Aquí Pablo nos está diciendo que hay una realidad, que Cristo nos comparte su justicia. Escucha, Él nos hace justos por medio de su justicia, valga la redundancia. Y esto es algo más que tenemos que tener esto en nuestras mentes. Cuando Adán estuvo en esta tierra, antes de la caída de la humanidad, él era justo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero era justo terrenal. Cristo nos está dando su justicia perfecta. Escucha, no es una justicia de pecado, de error, con mancha. Es una justicia perfecta. Y eso es más que la justicia de Adán en el jardín. Y eso es una perfección tremenda. La justicia de Adán que tenía en el jardín sí era completa, pero no era la justicia de Cristo, era la justicia del hombre. La que Dios nos está dando es la justicia de Dios. Y eso, hermano, tenemos que entenderlo como es. Cristo no fue hecho pecado por algún pecado inherente a Él. Escucha. Así tampoco nosotros somos hechos justos por la justicia inherente en nosotros.
sino por la justicia de Cristo imputada en nosotros. Amén. Termino, amados hermanos, pásale. Yo sé que esto es un poco profundo y quizás complejo, pero creo que el Espíritu nos ha dado revelación y entendimiento, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Es maravilloso estudiar de esta manera y ver y entender cómo Pablo dice: yo estoy ante Dios con mis manos limpias, y ante ustedes, en su conciencia, ustedes saben que yo también de esta manera me dirijo. Pero Dios me llamó con un propósito, dice Pablo: predicar este ministerio de la reconciliación, para que ustedes también después prediquen este ministerio de la reconciliación. Porque antes, ¿cómo estábamos? Separados de Él, éramos hijos de ira. La ira de Dios caía sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Pero cuando tú escuchas el mensaje de Dios de salvación, de reconciliación, de perdón, llegas al arrepentimiento y dices: Señor, perdóname. Yo quiero tener ese poder para poder lograr lo que acabo de escuchar en Efesios 4. Todo eso es cambio que debe, porque mucho de eso tengo todavía, Señor, mucho. Yo quiero hacer cambios verdaderos, profundos, no en mi carne, no momentáneos, temporales. Y eso solamente lo voy a hacer contigo, Señor. Yo quiero estar allá contigo. Yo quiero estar inscrito en el libro de la vida. Yo quiero algún día verte y poder decir: Señor, pasa mi película, tuve muchos errores, pero en el 2025, el 23 de marzo, un loco que estaba ahí parado me habló algo que me impactó. Algo que yo no había escuchado que se pudiera lograr en la carne. ¿Cómo poder perdonar a alguien que me ha ofendido tanto, que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo poder cambiar mi forma de hablar, mi forma de ser amable? Si no he podido, si en mi casa tengo muchos problemas con esa amabilidad, ¿cómo? Y yo entendí, Señor, en ese 2025 que era a través de ti, Señor. Y yo estoy aquí presente delante de ti, Señor, para que me des lo que tú quieras darme, Señor, por lo que hice en el cuerpo. No me lo gané, Señor, por ser quien era, por lo que estudié, por donde estaba. Me lo gané por ti, Señor, por tu justicia imputada en mí. Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio hermoso, perfecto y maravilloso. Gracias por esa palabra de tetelestai, porque consumado es, y todo está pagado. Ponte de pie, amado hermano. Señor mi Dios, Señor Padre, gracias, Señor. Solamente puedo decirte gracias a ti, Jesús, que diste todo, Señor. A ti que diste todo en esa cruz. Pagaste la cuenta que yo tenía que pagar. Cargaste con todo lo que yo tenía que cargar. Anulaste esa acta que estaba en contra de mí y que me señalaba como pecador, como culpable. Y me diste nueva vida. Y me hiciste una nueva persona. Y cambió mi forma de pensar, de actuar, de conducirme y de ver a los demás. Gracias, Señor. Padre, que mi vida te honre. Que los años que me quedan, Señor, y que tú tienes ya conocimiento de ello, que te sean útiles para llevar tu mensaje.
no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, viste siendo un pecador sin valor. A ti Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad. dile al Señor, Me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste
más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale más fuerte el aplauso, dale más fuerte el aplauso al Señor.